Ahí está. Bueno, empezamos. ¿Quieren? Sí, dale. No sé, bueno, vamos a ir viendo los temas y terminamos un tema, y si tienen preguntas de ese tema, aprovechen este momento para prender los micrófonos y decirnos, o sea, hacernos todas las preguntas que tengan. Pero vamos tema por tema, así no nos mezclamos todo. Entonces, cuando terminemos de dar un tema, si alguien tiene una pregunta, prende el micrófono y pide para hablar. No tengan vergüenza. Bueno, empecemos con lo que es la unidad 1, que habla de lo que es el tema salud en lo que era la antigüedad, que se conocía como una concepción mágica, que estaba basada en lo que era lo religioso, que eran creencias, o sea, creían que había una fuerza superior en cuanto a lo que eran espíritus malignos, que eran los causantes de todas las enfermedades y los males que transcurrían en ese periodo de tiempo. Como si fuera un castigo al desacato de lo que era el mandato divino. O sea, como que la enfermedad era un castigo para la persona que no estaba relacionada o que no cumplía lo que era el mandato divino. O sea, la creación de templos para espantar, por ejemplo, los espíritus. En esa concepción mágica se creían lo que eran los brujos, que eran muy influentes en todo el proceso, y que eran todo esto era causa sobrenatural. Ahí es donde entra lo que es la medicina griega, que era donde creían en dioses de la salud y dioses del cuidado, y se ofrecían lo que era la curación por medio de lo que eran las ofrendas, los sacrificios y lo que era la voluntad divina. Ahí entraban lo que eran los médicos laicos, que eran los artesanos que estudiaban a lo que eran las personas. Voy a hacer una acotación. O sea, tenemos ahí dos concepciones. Una que es la concepción mágica y otra que es la medicina griega. O sea, los dos son, digamos, fantasiosas, por así decirlo, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque en una se es un castigo a los religiosos, como mediante brujos, mediante... o sea, que la causa de la enfermedad era que Dios te estaba castigando a vos. Y la medicina griega ya tiene más que ver con, hablando también de la salud. Ya no habla tanto de la enfermedad, pues empieza a hablar un poco de la salud. ¿Por qué? Porque los dioses te daban la salud, ¿entiendes? Vos eras saludable porque le hacías una ofrenda a los dioses y los dioses te daban salud a vos. Entonces, vos tenías que siempre poner de vos tus sacrificios hacia los dioses para que ellos te cubren si estabas enfermo. Y no necesitabas de un brujo o un curandero para que te cubren. Esa es la diferencia entre la concepción mágica religiosa y la concepción de la medicina griega. Bien, entonces ahí entran lo que serían, bueno, lo que eran los médicos laicos, que eran artesanos que estudiaban a las personas y o sea, las personas que estaban enfermas y practicaban lo que era la cirugía y la medicina. Ahí se da un cambio de paradigma y se empieza a ver como una mirada más racional y naturalista, lo que era la salud, que era la salud, se decía que era el bien más preciado. En el año 460 a.C., entra lo que es la medicina hipocrática, que ya era un saber más técnico, y era o sea, como que la teoría circunscrita a lo que era la esfera del hombre y la relación con la naturaleza, cómo se relacionaba el hombre con la naturaleza. Después tenemos lo que es Aristóteles, que ahí Aristóteles habla de lo que era el alma y el cuerpo, que se enfermaban juntos, eran en conjunto. O sea, si se enfermaba el alma, se enfermaba el cuerpo, y si se enfermaba el cuerpo, se enfermaba el alma, era en conjunto. Ahí se habla de la psicopatía, que era como La psicoterapia. Psicoterapia, amiga. eso, no lo estoy leyendo. Que era como una catarsis verbal energética. Los fundamentos de lo que era la biología, ay, que no leo acá. O sea, ¿qué nos dice Aristóteles ahora? Que
¿Por qué nace ahora? O sea, ¿por qué se empieza a hablar de la psicoterapia, la catarsis verbal energética, como dice ahí? Porque si el alma y el cuerpo se enferman juntos, entonces vos tienes que curar el alma para poder curar el cuerpo. ¿Y a cómo curas el alma? A través de la psicoterapia, ¿entiendes? Por eso se empieza a introducir esto de la psicoterapia y bueno, eh, es como que con la medicina hipocrática, con Aristóteles, se empieza a ver como la enfermedad desde otro enfoque, la enfermedad del hombre, que también tiene influencia sobre el hombre, la naturaleza que nos rodea, y no solo eso, sino que también el alma, o sea, el psiquis, también nos influye. Es como que se empieza a dar, como decía Yami, el cambio de paradigma, que se empieza a ver la salud y la enfermedad desde otro punto de vista, mucho más más biológico, pero al mismo tiempo también involucrado con lo que es la psicología, con lo que es el alma. Y bueno, después tenemos a Galeno, que nos dice que, bueno, Galeno era el máximo del máximo en la medicina antigua. Y a partir, gracias a él, empieza con la terapia racional. Decía que las enfermedades eran debidas a alteraciones o desequilibrios de los humores del cuerpo. ¿Qué eran los humores del cuerpo? Son los líquidos corporales, ¿no? Los fluidos corporales. Los humores del cuerpo, entonces cuando había un desequilibrio o se alteraban los fluidos corporales, por ejemplo, la sangre, por ejemplo, si había un cambio en la sangre, una alteración en la sangre, se provocaba una enfermedad. Entonces todos los humores del cuerpo tenían que estar en armonía para que no se produzca una enfermedad porque vos estés en salud. Entonces, bueno, si se alteraban estos humores, eran las causas de las enfermedades. Y ahí se empieza también a introducir lo que es saber del paciente, o sea, saber del enfermo cosas de antes, o sea, conocer al enfermo, tener conocimientos previos de la persona. O sea, ya no solamente ir a la enfermedad en sí, sino hacerle exámenes físicos, preguntarles cosas, se empieza como a introducir un poco más lo que es conocer qué viene atrás del paciente más allá de la enfermedad. Y bueno, se decía que era el médico de los gladiadores y se empiezan a usar los medicamentos en la época de Galeno. Bueno, ¿quieres seguir, Yami? Claro. Después tenemos lo que es la Edad Media, que abarca lo que es en el siglo V y XV, que ahí se ven los conceptos hipocráticos de lo que es la higiene. Las calamidades del momento hacían lo que era inalcanzable la salud para muchos y se vuelve a lo que es la visión religiosa de la salud. O sea, que ya se empieza a hablar de Dios. Después tenemos la Edad Moderna, que es en el año 1450 y 1789, que continúan las ideas de Hipócrates y de Galeno. A ver. O sea, en la Edad Media se hace como un retroceso, se vuelve para atrás porque volvemos, o sea, no... la Edad Media era la edad oscura de la medicina, ¿no? Creo que sí. Sí. Bueno. La oscura. Habían tantas problemas económicos que era imposible tener un acceso a la salud para las personas en ese momento, ¿entienden? Entonces, no podían, o sea, nadie tenía acceso a la salud prácticamente y vuelven a recurrir a la religión y a las cosas mágicas, por así decirlo, para poder tener una forma de pedir por su salud. Y en la edad moderna, bueno, tenemos o sea, se vuelve a lo que era, lo que decía Galeno y lo que decía Hipócrates, y tenemos también a Paracelso, que hace una analogía entre los procesos fisiológicos y patológicos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que él empieza a introducir lo que son las reacciones químicas que tiene nuestro organismo, o sea, los procesos que realiza nuestro organismo en conjunto.
Y ahí nos da su teoría que dice que tres principios físicos, que los tres principios físicos de los órganos, que es el del combustible, el volátil y el incombustible, y que es un sistema integrado por 5 entes. El alquimista, que separa los principios buenos de los malos del medio ambiente, o sea, la alquimia nos separa, nosotros tenemos una relación con el medio ambiente y el medio ambiente puede tener un resultado bueno o malo en nosotros, depende de cómo nuestro cuerpo se relaciona con ese medio ambiente. Nos dice la constitución natural de cada ser humano, ¿por qué? Porque ya venimos predispuestos genéticamente para ciertas cosas, entonces nuestro organismo a veces ya está, naturalmente viene dado para tener cierta enfermedad o no. Y el espíritu, y lo que es el espíritu y lo que es Dios. O sea, todo eso tenía que ver con lo que es enfermedad, lo que es enfermarse y con lo que es la salud. Estaba todo, digamos, en armonía entre el ser humano con el medio ambiente, el ser humano en sí mismo, cómo está constituido, cómo viene genéticamente y cómo cuida su espíritu y su relación con Dios. Eso es lo que nos dice Paracelso. Y después tenemos en el siglo XIX a Bernard, que nos dice que para que haya salud, el organismo, hay que ver el organismo y hay interferencia, puede ser, o es mi internet. Ah, ya apaga tu micrófono cuando habla. ¿Qué nos dice Bernard? Que para tener la salud tenemos que ver el organismo del humano, o sea, nuestro organismo, y también el ambiente externo. O sea que el ambiente interno, nuestro organismo, nuestros órganos, nuestro sistema, todos nuestros sistemas en conjunto tienen que estar en equilibrio con el ambiente externo, o sea, con lo que nos rodea. Tiene que haber un funcionamiento armónico entre los órganos y los sistemas corporales, o sea, la homeostasis. Ahí empezamos a hablar de homeostasis, pero le decimos funcionamiento armónico de los órganos. Bueno, y eso nos dice Bernard, que no solo, o sea, ya se empieza a hablar en la edad moderna de que la salud se encuentra también determinada por el ambiente externo, por el medio externo en el que el ser humano se desenvuelve. Y la etapa contemporánea, ya hablamos de lo que es la Organización Mundial de la Salud, que la Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud es el estado completo de bienestar físico, psíquico y mental, y ve al hombre como un ser dinámico. Bueno. Pasemos al proceso de salud de enfermedad. Dale. Después, bueno, tenemos lo que es proceso salud-enfermedad, donde tenemos la concepción biologista, que es a finales del siglo XIX, que se ve a la enfermedad como de origen biológico. No ve más allá de que el cuerpo del paciente, o sea, el paciente se lo va a ver como algo biológico, no va a ver lo que condiciona al paciente a nivel social ni nada, sino que va a ver a nivel físico. Dice que, bueno, lo que son las investigaciones sociales son dejadas de lado, como decía bien, lo que eran la parte de la sociedad y en cómo se desenvuelven, eran dejados de lado, y se empieza lo que es la medicalización de las patologías, ya se empieza a incorporar lo que son los medicamentos, los remedios. Después tenemos la concepción ecológica, que es donde ahí se habla de lo que es el equilibrio de la tríada ecológica, que es el agente, el ambiente y el huésped. Después tenemos la concepción del campo de salud en 1974, que se habla de lo que es ahí el informe de Lalonde, que es donde el paciente tiene lo que es una base marcada en lo socioeconómico. El proceso salud de enfermedad. En la concepción ecológica, el proceso salud de enfermedad va a depender de la tríada ecológica. ¿Cuál es la tríada ecológica? Es el agente, el ambiente y el huésped. O sea,
todo eso va a tener una relación en el proceso de salud de enfermedad. Y la del campo de salud, bueno, que ahí empezamos a ver lo del informe Lalonde y empezamos a introducir lo que es la economía o el nivel socioeconómico en el proceso de salud de enfermedad, cómo afecta ese nivel socioeconómico en el proceso de salud de enfermedad. O sea, y nos dice que hay 4 componentes que van a afectar el grado de salud. Van a ser la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y las organizaciones de atención. Y todo eso va a tener que ver uno con el otro, ¿entiendes? Sí, no hay uno sin el otro. Tienen que estar en armonía esos 4 componentes para que la salud sea, el grado de salud sea el máximo al que uno puede llegar. Si tenemos un malo estilo de vida, no vamos a tener el máximo grado de salud al que podamos llegar. Si nuestra biología humana está predeterminada para tener ciertas patologías, no vamos a tener el mayor grado de salud. Si las organizaciones de salud, de atención, no nos dan el acceso necesario, no vamos a poder tampoco contar, ¿entiendes? Entonces, no hay uno sin el otro. Los 4 tienen que estar bien para que nosotros podamos tener una buena calidad de salud. Y además, los recursos, bueno, los recursos que Lalonde nos dice también, nos habla de los recursos que se utilizan para mejorar la salud, que no se utilizan de buena manera, digamos. ¿Quieres seguir, Yami? Vale. Bueno, tenemos lo que es la evolución de lo que es el concepto de determinantes, a donde ahí tenemos, bueno, como decimos recién, la concepción biologista, que es el medio externo, era visto como el agresor, y el hombre sería el huésped. Después tenemos el modelo ecológico, a donde tenemos los 3 componentes, que es el huésped, el medio ambiente y el agente. Y tenemos el concepto de campo de salud, como decíamos recién, donde tenemos el medio ambiente, que puede ser físico, químico, biológico, cultural y lo que es psicosocial. Y después tenemos, bueno, el estilo de vida, que es la toma de decisiones y los hábitos de vida que tienen las personas, la biología humana, que es la herencia, lo que es la maduración, el envejecimiento, y los sistemas internos más complejos. Y lo que es la organización de atención de la salud, que tenemos lo que es la prevención, la curación y la restauración. Después tenemos lo que entramos ya a ver en lo que serían los determinantes y lo que es la inequidad en salud, donde habla de lo que es de la Comisión sobre los Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, que tiene como tarea reunir pruebas sobre lo que son las inequidades, las desigualdades que hay en lo que son entre las personas, entre la sociedad, las diferencias que pueden ser que son evitables. A fin de comprender estos determinantes de salud, en el 2008 la Comisión definió estos determinantes como las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Y factores estructurales, o sea que es la distribución del poder del dinero y los recursos. ¿A qué abarca esto? ¿A qué abarca lo que es la inequidad en salud? Tenemos lo que es el medio ambiente, el estilo de vida, la genética y lo que es el sistema sanitario. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Comisión de los Determinantes de la Salud? Una de ellas es mejorar las condiciones de vida cotidianas, otra es la lucha contra la distribución de las desigualdades de poder, de dinero y recursos, y otra es medir y entender el problema y poder evaluarlo y la repercusión que va a tener estas medidas. ¿Cuáles son las circunstancias que afectan la posición de la persona en la sociedad? Tenemos el sistema económico, el político y el cultural. Después toma como una serie de posición, que es a donde se lleva lo que es la estratificación social, que determina las inequidades en la salud, y serían la exposición diferencial a lo que son los riesgos para la salud, las vulnerabilidades
de las diferencias en condiciones de salud y disponibilidad de recursos materiales, lo que son las consecuencias, la diferencia económicas, sociales y sanitarias de la mala salud para lo que son los grupos y las personas en posición de mayor o menor ventaja. Después tenemos la identificación de los determinantes, que está formada por las intervenciones orientadas a lo que eran adaptar las medidas en relación con dos cosas. Una de ellas es la circunstancia de vida diaria, donde está incluida lo que es la posición diferencial de los factores que influyen en el desarrollo de las enfermedades en una etapa temprana, en entornos físicos, sociales, lo que es el trabajo, asociados a la estratificación social y lo que son las respuestas del sistema de atención sanitario. Y otra de ellas es el factor estructural, que abordan lo que es la naturaleza y el grado de estratificación social en la sociedad, así como también las normas y los valores. Después vamos a los determinantes sociales de la salud, que tiene tres componentes básicos. Uno de ellos es el contexto socioeconómico y político, que es el conjunto amplio de aspectos estructurales, culturales y funcionales de un sistema social, que van a ejercer influencia, o sea, van a influenciar en lo que es lo que conforma una sociedad, en cómo se conforma una sociedad. Eso va a estar como influenciado por este sistema social. Incluye los mecanismos sociales y políticos que generan, configuran y mantienen lo que son las jerarquías sociales. Dice que entre ellos tenemos lo que es el mercado de trabajo, el sistema educativo, las instituciones políticas, pero te dice que no solo es importante de reconocer la repercusión que hay, que tienen lo que serían los determinantes sobre la salud de las personas y la población, sino que también los mecanismos por los cuales las políticas, o sea, lo que conforma, lo que te da esa pauta, redistributivas o la falta de estas políticas, pueden configurar estos determinantes. Después tenemos los determinantes estructurales, que serían aquellos atributos que generan, por así decirlo, o fortalecen la formación de una sociedad. Chicos, préstenle mucha atención a los determinantes porque lo van a ver todo el año. En toda la carrera, en todas las materias van a ver determinantes. Así que apréndenselo. Sí, perfecto. Léanlo 80 millones de veces y préstenle siempre mucha atención porque se van a cansar de escuchar determinantes estructurales, determinantes intermedios, determinantes sociales. Léanlos y apréndanlos bien, porque les va a servir para todas las materias. Acuérdense que muchas materias tienen relación con, o sea, todas las materias están relacionadas, así que lo que vean en base ahora les va a servir para lo que van a ver en comunitaria, les va a servir para lo que van a ver en salud mental, les van a servir para lo que van a ver en adultos y ancianos, así que préstenle mucho. Al igual que, por ejemplo, ahora es como que se te complica entender los determinantes, pero a medida que pasan las materias, te van abriendo un poco más para que vos los puedas entender. Imagínate que yo lo pude entender recién en salud mental. O sea, ya con salud mental ya es como que es más abarcativo y te ve cómo piensa la persona y todo eso y cómo la condiciona. Pero a medida que pasan las materias, uno se va a dar cuenta y se va abriendo un poco más y lo va a poder entender mejor. Entonces tenemos lo que son los determinantes estructurales, que como decía recién, son aquellos atributos que generan o fortalecen lo que conforman la formación de una sociedad. Y definen la posición socioeconómica de estas personas que están en la sociedad. Dice que esto, ¿qué pasa? O sea, la posición económica de las personas configuran también lo que es la salud de un grupo social en función a lo que es su ubicación en la jerarquía. Como por ejemplo, sabemos que jerarquía es como una escala que va uno arriba del otro, una posición que nosotros tenemos. Entonces nosotros, depende de lo que sería la posición socioeconómica, depende en cómo nosotros nos vamos a posicionar en esa jerarquía, la posición que nosotros vamos a tomar como grupo social.
bueno, dice que esta jerarquía causa, lo que son es la causa, es causal de los determinantes, a donde tenemos la posición social, que esa es una de las posiciones de la jerarquía, dice que es la mejora en los ingresos y la educación guardan una relación cada vez más favorables con la salud y con la ocupación. También no solo por lo que es la exposición a los riesgos específicos en el lugar de trabajo, sino también porque tenemos la situación, o sea, situaciones en que las personas se van a posicionar en esa jerarquía social. ¿Qué pasa? Sabemos que si nosotros tenemos unos buenos ingresos, vamos a tener una mejor educación. Y si nosotros tenemos educación, una mejor educación, si nosotros podemos acceder a la educación, nuestra salud va a ser, vamos a tener una mejor salud. Sabemos que sin educación la salud es un poco más carenciada, al igual que los ingresos. Tami, Sí, ahí una de las chicas dice que no logra entender los determinantes y la determinación. O sea, que no entiendes cuál sería la diferencia, digamos. Hace bien. cuenta que, bueno, lo quieres decir vos. Y Evelyn levantó la manito, no sé si quiere hacer alguna pregunta, Evelyn, antes de que continuemos. Sí, sí, Sí. hola. Yo tenía la duda justamente de determinante social y determinante de la salud, pero justamente cuando ella dijo que todo tenía como que ver con la posición económica política, creo que los relacioné, no sé si estoy bien o mal, que todo también depende de la política, como por las ayudas del IFE, por ejemplo, ayuda del IFE, el ANSE, el Progresar. Todo eso, o sea, que es la ayuda económica que nos dan. Lo Claro, a ver, relacioné a algo así, puede ser. o sea, los determinantes de la salud que van a hacer va a ser todos aquellos aspectos de nuestra vida que nos que influyan en nuestra salud, que puedan hacer que nuestra salud sea mejor o peor, así como en dónde he nacido, si me he crecido en un barrio que tenía acceso a salud o no, si he crecido en un barrio con cloacas que tenía agua, si he crecido en un barrio, si he crecido al lado de una fábrica que tenía gases contaminantes, gases tóxicos, todo eso va a influir. También va a influir si yo vengo de una familia que tiene buenos recursos o que tiene pocos recursos, si vengo de... Claro, vendría a ser más la salud física de uno, porque si No, hablamos, si estamos La hablando salud, la de la salud fábrica, de la persona es, ya hemos dicho, ah, física, psíquica y biológica, o sea, es toda una sola cosa. Los determinantes van abarca todo. a influir en la salud en total, no van a influir solo en la salud física. claro, como por ejemplo, Claro. lo que era el concepto del determinante, como decía recién, son las condiciones en que nosotros nacemos, crecemos, vivimos, nos relacionamos, nuestro trabajo, o sea, nuestra vivienda, si tenemos calefacción, si no tenemos, si tenemos, no sé, un techo de material, paredes de material, o vivimos en una casilla de madera, por así decirlo, o sea, es lo que a nosotros nos va a condicionar, tanto a nivel físico como a nivel social, como a nivel psíquico, o sea, porque todo nos va a determinar, porque sabemos que si a lo mejor nosotros no tenemos trabajo, no nos alimentamos, ya así va a ser un riesgo físico para nuestra salud. Si nosotros no tenemos trabajo, ¿qué pasa? Si vemos que nosotros tenemos un riesgo físico, nuestra mente va a pensar, ya me voy a empezar a deprimir porque no tengo trabajo, porque mis hijos no tienen que comer, y entonces ya afecta a lo psíquico, a lo mental. O sea, ya nos va a afectar cosas, ya nos entra el estrés, la depresión, los problemas, y a nivel social vamos a estar en lo que es la posición de una clase baja. Entonces todo va a estar relacionado. En cambio, determinación se va a ver ligado a lo que serían las políticas públicas o las estrategias que va a implementar el Estado para tratar de eliminar esos determinantes que a nosotros nos condicionan. Va a estar más... La determinación es una visión.
La determinación es una forma de ver la salud, una forma de pensar la salud. Y los determinantes son esos aspectos que nos influyen en la salud, ¿entienden? Una es una forma de ver el proceso salud-enfermedad y otras son cada aspecto que nos va a influir a ese proceso salud-enfermedad. Entonces, dentro de la determinación social, nosotros vamos a prestarle atención a los determinantes para poder cambiar esos determinantes y mejorar la condición de vida y de salud de las personas, ¿entienden? María Eugenia, ¿querías hablar? Sí, perdón, chica, busco el momento porque estoy justo trabajando, así que estoy haciendo varias cosas a la vez. Pero, bueno, creo que un poco la duda por lo menos mía, pero creo que es en general porque veo que algunos de los chicos que preguntan, digo, bueno, tenemos toda la misma duda. Es difícil de entender los determinantes y la determinación social. Es como que me pasa a mí, voy a hablar por mí, como que empiezo y digo, bien, a ver, determinantes y como que me queden claros. Y después empiezan a hablar y determinación y determinantes y determinación estructural y, ay, no, y digo yo, ay, no, para, que me perdí y me quedé atrás. Es como que eso me pasa, lo entiendo, pero a la vez se suma como más contenido en donde empiezo a perderme un poco. Pero este último concepto que explicaron ustedes de determinación y determinantes es como que me da una pauta, digamos, a decir, bueno, desde acá empezamos y voy entendiendo lo otro, digamos. Sí, claro, sí te entiendo. A nosotros nos pasó lo mismo, también nos ha súper confundido un montón lo que era determinante y lo que era determinación, pero una vez que vos entiendes que la determinación es una visión, esa es la palabra clave, ¿entienden? La determinación es cómo vamos a ver, o sea, cuando hablamos de determinación social, vamos a hablar de la forma en que vamos a ver, social de la salud, vamos a ver hablar de la forma en que vamos a ver el proceso de salud de enfermedad de las personas para tratar de ayudar a cambiar ese proceso que mejore la salud, que mejore calidad. Y los determinantes van a ser esos aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta para cambiar y así mejorar. Entonces, uno va a ser la visión que vamos a tener sobre los determinantes. Es como que la determinación social va a abarcar todos esos determinantes de lo que estamos hablando. Nosotros vamos a ver lo que es la determinación social de la salud para elegir cada determinante que nos están condicionando a nosotros a que tengamos un buen nivel de salud o un mal nivel de salud. Entonces, cuando una vez que ya sabemos cuáles son esos determinantes, decimos, bueno, aquí hay que hacer tal política pública para mejorar la salud de tal sector de la población. ¿Entienden? Sí, se está grabando. Bueno, entonces, como decíamos recién, los determinantes estructurales, tenemos la posición social, como decíamos recién, que era lo que va en lo que es a la educación, que guarda una relación con lo que es la salud y la ocupación. Después tenemos el género, que funciona junto con la posición social y el grupo étnico como un determinante estructural, debido a lo que es la influencia que tienen en el establecimiento de jerarquías, en una división de trabajo, de recursos y de distribución. Sabemos, como por ejemplo, en cuanto a género, sabemos que, por ejemplo, la mujer está en una jerarquía menor a lo que es el hombre, en cuanto a posición de trabajo, en cuanto a acceso al trabajo, en cuanto a la remuneración, porque sabemos que son más remunerados los hombres que las mujeres, en cuanto a lo que es género. Después, o sea, es como que son diferencias sistemáticas en el acceso y el control de estos recursos, en lo que es la protección social, porque también estamos basados en eso, que es fundamental, en lo que es la educación, en lo que son los servicios de salud y de seguridad social. Por eso dice que en una parte, nos da un ejemplo, que en la región de las Américas, las mujeres dejaron lo que serían o sea, como que dejaron atrás a los hombres en cuanto a la escolaridad,
porque sabemos que el hombre a lo mejor deja el estudio, deja la educación para poder ponerse a trabajar. En cambio, la mujer sigue como otra ruta, por así decirlo, y trata de tener más acceso a lo que es la educación. No se ve reflejado en otras, como por ejemplo lo que es en algunos lugares en especial. Después tenemos el acceso, después tenemos los determinantes intermedios que operan mediante los determinantes estructurales. Acá tenemos lo que es el acceso a la educación, lo que es el acceso al empleo. Sabemos que el aumento de la población en edad de trabajo es de los 15 a los 64 años, pero durante los últimos años ha aumentado lo que es la urbanización y la necesidad de trabajo y lo que es el mercado de trabajo, indican un aumento en las tasas de subempleo y desempleo. Y las consecuencias de lo que es la población, o sea, la edad de la población en la que trabaja, y lo que es lo que se ha dado una vista mayor a lo que es la baja en el sector informal, y en lo que son los negocios informales mediante arreglos informales con compañías formales. Por ejemplo, tenemos una compañía muy conocida, una compañía formal, pero que arregla con el empleado para decirle, mira, vos te pago esto, pero vos me vas a trabajar en negro. Entonces la persona va a decir, bueno, prefiero que me pague un poco más y trabajar en negro antes que me ponga en blanco y me descuenten los aportes, me descuenten esto y me paguen menos. Después tenemos lo que es los determinantes, como decía recién, los intermedios, que son los determinantes estructurales, operan mediante estos determinantes intermedios para producir resultados en la salud. Se distribuye según la formación social, las circunstancias materiales, que es la calidad de la vivienda, cómo vivimos, como decíamos recién, de qué está hecho nuestra vivienda, el vecindario, como decía Vi. Después tenemos las circunstancias psicosociales, que es las circunstancias de vida, lo que nosotros pasamos en la cotidianidad, las situaciones estresantes que pasamos. Después tenemos los factores conductuales, que ya va a lo que es lo biológico, como por ejemplo la nutrición, el tabaco, las drogas. La cohesión social, que ya es la confianza, el sistema de salud, que es la exposición y la vulnerabilidad a los factores de riesgo. Bueno, después hablan lo que es la medicina social latinoamericana. No sé si tenés algo vos más a eso que agregar o no. No, después paso directamente a lo que es la determinación social. Bien. Bueno, la determinación social, como decimos recién, es o sea, según lo que yo tengo, dice que es una discusión acerca de las relaciones entre lo que es el individuo y la sociedad, pero la trasciende al ubicar como central el asunto de la historicidad, de la historia. Son políticas sanitarias que los gobiernos toman, que además están relacionadas con la cuestión política, económica, productiva y sustentable de un país. Dice que la MSL busca participar de un debate que involucra tres aspectos: los ontológicos, que es el funcionamiento, cómo funciona el mundo, cómo nosotros vemos el mundo; el epistemológico, referido a la forma de entender el comportamiento científico y la comprensión de las causas; y el ético, que es referido a las posibilidades de acción de los sujetos, su libertad y su autonomía. No sé si tenés algo más, Vi, de eso para agregar. Bueno, o sea, a esto que hablábamos hace un rato de lo que es el proceso de salud, de enfermedad, de lo que es las diferentes concepciones, bueno, la determinación de la social de la salud es como otra concepción, una nueva concepción del proceso de salud de enfermedad, que ya ve la realidad como una realidad que es múltiple y compleja, y que la salud, ¿por qué dice historicidad? Porque depende de qué
momento en qué momento histórico estamos parados va a ser ese proceso de salud de enfermedad. Dependiendo en cada momento de la historia, el proceso de salud de enfermedad va a ser diferente. Por eso hablamos de que es dinámico, de que es complejo, de que no es siempre lo mismo, va cambiando. ¿Por qué? Porque depende de la evolución y del diferente momento en que estemos en la historia, vamos a tener tal o cual determinante, vamos a tener diferentes condiciones de vida en todo el mundo, digamos. Después tengo lo que es, que bueno, dentro de la determinación social hablamos de un orden general, un orden particular y un orden individual. El orden general va a ser la sociedad, toda la sociedad, y que está relacionada, que tiene una relación y una lógica económica, política y cultural, y que, bueno, y que tiene que ser sustentable, tiene que haber soberanía, tiene que tener solidaridad y bioseguridad. El orden particular ya va a ser los grupos. Dentro de la sociedad van a haber grupos determinados dependiendo del modo de vida de cada grupo y de los perfiles de las vidas, o sea, y cada grupo va a tener un perfil de salud diferente. Y el orden individual, ya hablamos de los individuos, del estilo de vida de cada persona, del individuo, que va a tener, va a estar, o sea, su salud va a estar condicionada por los genotipos y los fenotipos y por la subjetividad y energía, o sea, su genética, su organismo lo va a determinar su salud y la forma en que ve el mundo y que se relaciona y la energía que tiene, por ejemplo, para salir a correr o no salir a correr, o quedarse todo el día tirado en el sillón, todo eso va a determinar lo que va a ser su salud. Y bueno, decimos que estas dos perspectivas de lo que es el determinante social de la salud y la determinación social de la salud están en conflicto. O sea que no es que, no sé, suceden las dos al mismo tiempo, como decíamos recién, la determinación social de la salud va a poner su vista, su mirada en los determinantes de la salud para poder solucionar todos esos problemas que nos dan los determinantes de la salud, porque, no sé, por ejemplo, para un grupo de personas que viven en tal lado no tienen acceso a agua potable, entonces eso va a ser un determinante de la salud. La determinación social va a ver ese determinante y va a tratar de hacer algo como una política pública o para poder solucionar eso y darle agua potable a ese grupo de la sociedad y que puedan tener una mejor calidad de vida y una mejor salud. Después tengo ya, hablamos de lo que es el derecho a la salud. ¿Tienes eso vos, Yami? No, lo único que tengo, o sea, es como que la salud es considerada como derecho humano universal y un factor clave de lo que es el desarrollo sustentable de las sociedades que el Estado debe garantizar. Y después algo lo que es necesidades. No sé si vos tenías algo. ¿Cuál es el derecho a la salud? Es el derecho de grado máximo al que se puede llegar con acceso equitativo, o sea, con un acceso colectivo. El Estado tiene que garantizar que toda la comunidad llegue al grado máximo de salud que pueda llegar con acceso colectivo, quiere decir que toda la comunidad por igual tenga acceso a los servicios. Y esto se logra a través de un acceso equitativo a los servicios de atención, asegurando que se den las condiciones de vida y los trabajos necesarios para llegar a este nivel de salud, y también depende de otros derechos y libertades. Y bueno, no creo que les tomen esto, no sé si han visto mucho, pero después tenemos que, por ejemplo, entre el año 1853 y 1957 no se reconocía el derecho a la salud, y recién se empieza a reconocer en el año 1994, donde se incluyen en los tratados internacionales sobre los derechos humanos. Olis, dice Ayelen. Hola, Ayelen. Olis. Bueno, y ahí terminamos con lo que es determinantes. Gracias, Lucía. Y pasamos a lo que son las necesidades. ¿Quieres arrancar, Yami, con eso? Lo que son las Una pregunta. necesidades.
Perdón. Sí. Yo tengo que acá, después de los determinantes sociales, seguía con integralidad de la salud y el cuidado. Y después de eso venía el cuidado integral y después avanzamos con necesidades. ¿Puede ser? Porque yo después de todos los determinantes tengo como la clase 2, que es integralidad de la salud. Después de toda la integralidad de la salud, ahí vimos las dimensiones físicas, mentales, emocionales, sociales, espiritual. Después vemos el cuidado integral. Y de ahí empezamos a hablar un poco de los derechos, en la parte de cuidado integral, de la accesibilidad, de la asertividad, calidad, disponibilidad. Eso no lo tengo yo, Yami, ¿vos lo tienes? No, yo tampoco. Entonces no lo hemos visto nosotros eso. Claro, sí, no, esto lo vimos ahora. Por eso yo digo, teníamos integralidad de la salud, del cuidado. Bueno, Yami les va a dar lo de necesidades y pasame por mail el PDF de eso si tienen. Va por WhatsApp. Claro, yo lo tomé nota todo por el video de la clase 2 que dio Villegas. Yo anoté todo, apunté todo, lo que más o menos me voy guiando por eso. Y después de integralidad, acceso, y después de ahí viene necesidades y comunicación. ¿Cómo será el que habla de los conceptos del primer nivel, salud, todo eso? ¿Cómo? No escuché, se escuchó entrecortado. Puedes apagar tu micrófono, ¿vale? Porque si no... Sí. ¿No será la parte esa de los sistemas de salud? O la parte que va a lo que es los conceptos del primer nivel, los programas de salud, los equipos de salud. No, eso es lo último que nos dieron. Bueno, vamos siguiendo así con lo que tenemos nosotras y yo voy a ir fijándome lo que nos falte de aquí, de los PDFs que me han pasado. Si alguien puede, pásenme lo que no les... Dijo que lo tenía. Y bueno, mientras tanto seguimos con eso y al final les vemos lo que no tenemos nosotras. Bueno, en cuanto a necesidad, sabemos que la necesidad es una función vital, está visto como una carencia, cómo afecta lo que es la conducta en la conducta de las personas. Tenemos lo que es las necesidades de cuidado específico, lo que es la prevención de las enfermedades y la promoción. Tenemos lo que es Leninger, que habla que ha costado mucho a lo que es a la hora de cuidar, que no se tuviera en cuenta lo que son estas necesidades culturales. Tenemos lo que es las diferencias de necesidad, las diferentes conceptualizaciones de necesidad. Tenemos en cuanto a lo que es en base al diccionario, que necesidad es un impulso humano, una motivación dirigida a satisfacer una carencia de naturaleza variable, como por ejemplo el agua, el alimento, el afecto. Es un estado deseado y general, y es una necesidad subjetiva de la que deriva la acción para corregir la situación con los satisfactores. Después tenemos a nivel psicológico, o sea, a nivel de la psicología, que tenemos a Dorsch, que las necesidades son la expresión de lo que un ser vivo requiere para su conservación y desarrollo. Es el sentimiento o la vivencia de una carencia, provocando esfuerzo para suprimir lo que es la causa o la corrección de la situación de esta carencia. Después tenemos lo que es según la educación, que está vinculado a lo que es la planificación investigación educativa. Ahí es donde entra Pozo, que habla de la importancia de esta identificación y el análisis de una priorización de necesidades, lo que es la mejora, el cambio y la prevención. Y después tenemos para la salud pública, para Howard y Donavedia, que dice que las necesidades corresponden a una desviación de la salud.
una deficiencia o una ausencia de la salud determinada a partir de criterios biológicos y epidemiológicos. Después tenemos lo que es la taxonomía, que es de Donaverian, que tiene diferentes perspectivas. Una está centrada en la persona, que tenemos la necesidad sentida, que es lo que sentimos, es la necesidad de tal cosa. Yo siento, por ejemplo, ahora la necesidad de ir a comer, por así decirlo. Entonces, lo que yo siento. Y la expresada es cuando expresamos dicha necesidad. Por ejemplo, yo tengo ahora una necesidad sentida, siento ganas de comer. Entonces, voy a expresar, o por ejemplo, un niño, un bebé, tiene la necesidad de comer, siente la necesidad de comer. Entonces, como no sabe cómo decirle a su madre, porque todavía no habla, que tiene hambre, entonces la expresa mediante el llanto. Esa sería la necesidad expresada. Y después tenemos la otra perspectiva, que es centrada en la técnica de la profesión, la técnica profesional, donde tenemos la normativa, que es establecida por los expertos, es una serie de normas que nosotros tenemos que seguir, y la comparativa, que es la necesidad de comparar la realidad de una cosa con otra. Por ejemplo, yo estudiaba, por ejemplo, en la presencialidad, o hice mi examen en la presencialidad, y ahora tengo que hacer el examen en la virtualidad. Entonces, la realidad que yo estoy viviendo ahora la voy a comparar con la otra realidad. Ah, mira qué fácil era, ahora capaz qué fácil es rendir virtual que presencial, porque puedo estar en mi casa, no hace falta que me tome un colectivo. Entonces, eso es comparativo. Después tenemos las necesidades en diferentes clasificaciones según Irving, donde tenemos la necesidad física, que son las necesidades que tienen las personas, de alimento o sustento, como por ejemplo el agua, el oxígeno, la eliminación, el vestido, el albergue, la actividad, la estimulación, el sexo, el ejercicio, el reposo. Y se las considera innatas, o sea, con las que nosotros nacemos, que son propias de nosotros. Después tenemos las emocionales, que desempeñan un papel en la motivación de lo que es la conducta, que es difícil identificar separadamente las necesidades emocionales y su satisfacción. Y están relacionadas con lo que es la física, porque si son satisfechas en acción mutua con otras personas, va a ser importante. Por ejemplo, si son satisfechas mis necesidades físicas, yo voy a satisfacer ya una necesidad emocional. Y después tenemos lo que son las sociales, que surgen de la misma cultura o la sociedad en la que nosotros estamos inmersos o que somos miembros. También están relacionadas con las necesidades físicas y emocionales. O sea que no se pueden separar las tres necesidades. Ahí tenemos de identificación, de permanencia, de educación o de aprendizaje. También las religiosas y, por ejemplo, el recreo o el juego. ¿Querés seguir, Vi, un segundo? Bueno, después tenemos, según Maslow, que nos dice la teoría de las necesidades básicas. Según Maslow, las necesidades son infinitas. Y nos hace una pirámide que también se tienen que aprender muy bien porque la van a ver en varias materias. Nos dice que tenemos, suben el video hoy o mañana. Si puedo, lo subo hoy a la nochecita. Bueno, las necesidades básicas, o sea, la teoría de la necesidad básica desde lo más básico, lo más importante, hasta lo menos importante, pero que sigue siendo igual de importante, digamos. La fisiología, o sea, las necesidades fisiológicas como ser la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo, la homeostasis, todo eso va en la base de la pirámide. Después vamos subiendo, tenemos, una vez que completamos esas necesidades, vamos a la seguridad. Seguridad física, seguridad de empleo, de recursos, seguridad moral, seguridad familiar, seguridad de salud. Una vez que completamos eso, pasamos a las necesidades de afiliación, como tener amistad, tener afecto, tener intimidad sexual. Después pasamos a lo que es el reconocimiento, las necesidades de tener un reconocimiento propio, como un autorreconocimiento, tener
confianza, que nos respeten, tener un determinado éxito, ser reconocidos. Y finalmente, las más difíciles de llegar, que casi nunca se llega, la autorrealización, que tienen que ver con la moralidad, con la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación y la resolución de problemas. Entonces, lo más básico, que es no podemos vivir sin eso, es lo que más fácil completamos, y mientras más vamos subiendo la pirámide, son cosas que, si bien sí podemos vivir sin eso, pero son iguales de importantes, y en la puntita, la de arriba, son las más difíciles de cumplir, son las más difíciles de llegar. Vamos haciendo como saltando las escaleritas, vamos completando las de abajo, después vamos subiendo para seguir completando a lo largo de esta vida, para poder en algún momento llegar a la autorrealización. Y después tenemos a Max Neff, que él nos dice que las necesidades son finitas, pocas y clasificables, y que son iguales en todas las culturas y los momentos históricos. Y nos dice que los satisfactores de las necesidades están culturalmente determinadas, y que lo que cambia es la manera o los medios que se utilizan para satisfacerlas. Nos dice que tenemos necesidades de subsistencia, como ser la salud y el alimento, de protección, como ser la seguridad y la vivienda, de afecto, la familia, la amistad, la privacidad, de entendimiento, educación, comunicación, de participación, tanto nuestros derechos en las responsabilidades y en los trabajos, de ocio, como ser juegos y espectáculos, necesidades de creación, como adquirir habilidades y destrezas, necesidades de identidad, como grupos, como los valores y los grupos de referencia a la sexualidad, y necesidades de libertad, como ser que todos tengamos los mismos derechos, o sea, que los derechos sean iguales para todos. Bueno, esas son las clasificaciones de las necesidades según los diferentes autores. Los que más van a ver van a ser Maslow y Neff. Así que apréndanse la pirámide esa, apréndansela bien. Bueno, las necesidades humanas deben constituirse en derechos inalienables del ser humano. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades va a ser lo que nos va a dar dignidad y lo que nos va a, como persona y como comunidad. Toda persona tiene que tener derecho a poder satisfacer todas sus necesidades básicas. Además, bueno, la salud y las necesidades va a determinar también la calidad de vida de las personas, dependiendo de tu nivel de salud y de que si vos puedes o no satisfacer tus necesidades básicas, que vas a tener una mejor o peor calidad de vida. Vamos a tener, siempre lo humano va a ser un ser con necesidades múltiples e interdependientes. Y van a ser un sistema que se interrelaciona y que interactúan, o sea que las necesidades van a estar interrelacionadas entre ellas, van a interactuar entre ellas. Y nosotros tenemos que pensar en todo eso, en todas las necesidades en conjunto para poder dimensionar y darle la satisfacción que necesita cada necesidad. Bueno, y también dependiendo de nuestro grupo social, dependiendo del medio ambiente y de nosotros mismos, a cómo va a ser esa satisfacción de las necesidades. O sea, nosotros lo vamos a relacionar mucho con nuestro grupo social. Por ejemplo, las necesidades de afecto. Si no tenemos un grupo social, no vamos a poder tener un grupo de amistades. Y bueno, las necesidades biológicas las tenemos que satisfacer con nosotros mismos. Todas las necesidades van a estar dadas por uno mismo, por el grupo social y por el medio ambiente. Después tenemos lo que es la relación entre la necesidad y el cuidado. Virginia Henderson, por ejemplo, nos dice que la función central de una enfermera es ayudar al individuo tanto sano como enfermo en la realización de las actividades que contribuyan a su salud, recuperación o muerte tranquila. O sea,
que la enfermera tiene que ayudar a el sujeto de cuidado, tanto si está enfermo como si no está enfermo, a que pueda mantener una salud, a que pueda rehabilitarse, o si no puede rehabilitarse y va a morir, a que tenga una muerte digna, que pueda morir en paz, digamos. Y por ejemplo, si va a hacer una rehabilitación o recuperación, tiene que hacerlo de tal forma en que lo antes posible pueda ser independiente. Esa persona pueda irse del hospital lo antes posible o del lugar del centro de cuidado y que pueda manejarse por sus propios medios. Después tenemos a Madeleine Leininger. Bueno, Yami se tiene que ir, así que me quedo yo con ustedes. Y nada, me quedo yo. Y seguimos. Chao, Yami. Besitos. Adiós. Bueno, tenemos a Madeleine Leininger que nos dice que hay varios factores en relación con la lentitud a la hora de reconocer y valorar la importancia de los factores culturales y de la enfermería transcultural. O sea, Madeleine Leininger nos empieza a hablar de un cuidado cultural, de la enfermería cultural, de la enfermería transcultural. Y eso nos dice, nos da, nos dice que hay varios factores que influyen a que por qué no nos damos cuenta de la importancia que tiene todo eso, toda la cultura en el paciente, en el cuidado. En los 50, en la década de los 50, se empieza con esto de la enfermería transcultural en el ámbito de formación y ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque empieza el personal a tener una preparación tanto antropológica como cultural y social. Bueno, esto de Madeleine Leininger ya lo van a ver más adelante, más desarrollado, lo que es la enfermería transcultural, lo que es el cuidado culturalmente congruente. Lo que tienen que saber de ella es eso, que ella nos va a señalar los factores que nos dan la importancia de lo que es la cultura o los factores culturales en el cuidado de las personas. Bueno, ¿alguna pregunta de esto de las necesidades? ¿No? Bueno. Bueno, entonces pasamos a lo que es la comunicación como estrategia del cuidado de la salud. ¿Esto lo tiene? Victoria, Sí, yo entré tarde, pero hablaron de Donavedian. sí, Ah, bueno, después lo veo entonces. dale. ¿Pero tienes alguna duda en particular sobre eso? No. Es como para tener otra forma, otra explicación, me queda mejor. Ah, bien. Bueno, Gracias. después lo vemos. Bueno, mi apunte sigue con comunicación. ¿Ustedes siguen también con comunicación la clase 3 o tienen algo antes? No, sí, con comunicación sigue ahora. Buenísimo. No, es comunicación, Vic. Bueno, genial. Bueno, tenemos a lo que es la comunicación como estrategia del cuidado de la salud. Otro tema que van a ver mucho en salud mental y en adulto y anciano es la comunicación y también en enfermería comunitaria, así que denle bastante bola a este tema. Bueno, ¿qué es la comunicación? La comunicación es un proceso mediante el que una persona o un individuo va a crear y a compartir información con otro individuo a través de un contacto que se establece entre ambas personas o ambos individuos hasta que llegan a un entendimiento mutuo. O sea, yo voy a tener una información que quiero decirle a alguien, que se la quiero compartir, entonces mediante un contacto como ser hablándolo, le voy a compartir esa información hasta que en un momento vamos a llegar a un entendimiento y esa es la comunicación. Es un fenómeno social que en la salud va a ayudar a que se fortalezca el equipo de trabajo, el equipo profesional y nos va a ayudar también a dar un mejor cuidado. Los elementos de la comunicación son el referente, que son los hechos que se extraen de la realidad,
el emisor, que es quien envía el mensaje, el receptor, que es quien escucha el mensaje, o sea, el que recibe el mensaje, que es la información que se comunica, el canal, que es la vía por la cual se envía el mensaje. Por ejemplo, ahora, ¿cuál es el canal? Es internet, Meet, videollamada, y el código, que es el conjunto de signos que se combinan para poder dar esa información. La comunicación puede ser cultural, organizativa e interpersonal. Y podemos tener comunicación verbal como comunicación no verbal. La comunicación verbal va a estar dada por las palabras y por el tono de voz. Y puede ser tanto directa, oral y gestual. Así como yo ven que toda la hora muevo la manito para todos lados, bueno. Y la comunicación no verbal también va a ser gestual. O sea, cuando la comunicación verbal va a ser gestual, pero también va a ir acompañada de lo oral, digamos. La comunicación no verbal va a ser, por ejemplo, el contacto visual, los gestos faciales, los movimientos, la postura y la distancia. Y va a estar dada por el paralenguaje, por el tacto de la persona, por la apariencia, por los artefactos que se utilizan, por por varios aspectos. Y bueno, dentro de la comunicación podemos tener barreras que nos dificulten o nos imposibiliten esta comunicación. Paraverbal, el paralenguaje es otro tipo de comunicación que no es, bueno, ahí te lo voy a decir bien, pues la verdad no sé cómo explicarlo. Paraverbal. Ajá. Por ejemplo, son como elementos que utilizamos, pero que no son verbales, o sea, que no son palabras, pero que los hacemos con la voz. O sea, que utilizamos la voz para emitir sonidos paraverbales que no son palabras, pero las utilizamos para comunicarnos. ¿Se entiende? Por ejemplo, el tono que yo aplico a la voz y voy a estar... va a ser un elemento paraverbal o un paralenguaje. El tono que le aplico, la rapidez que utilizo, los ruidos que hago, no sé, si te digo, sí, ajá, te va a demostrar un cierto interés. Todo eso, nosotros ¿para qué lo vemos? Para ver el interés que tiene la persona, para ver si está predispuesto, por ejemplo, a recuperarse o no, para ver si se siente bien. Claro, es una forma de mejorar la comunicación. Es a través de eso nosotros, ¿qué vamos a hacer con la comunicación como estrategia? ¿Cómo lo tomamos como estrategia? Porque nosotros vamos a observar al sujeto de cuidado y vamos a ver toda esa comunicación no verbal, porque si nosotros le decimos, ¿qué nivel de dolor sientes? Y nos dice, no, un 2. Pero vos lo ves, lo escuchas, la forma en que te lo dice, el tono, sus movimientos, y te das cuenta de que no te está diciendo la verdad, que en realidad tiene más dolor. Bueno, para eso vamos a utilizar la comunicación, para ver todo eso que el paciente o el sujeto de cuidado no nos está diciendo de forma verbal. Nosotros tenemos que prestar atención en la comunicación no verbal para poder darnos cuenta de todo eso que no obtenemos mediante las palabras. Y lo mismo nosotros para con ellos, porque ellos van a recibir de nosotros no solo lo que le digamos, sino también la forma en que se lo digamos, la forma en que nos movamos, la forma en que si nosotros vamos así con una cara de culo, por decirlo así, le hablamos mal, le hacemos todo apurado, eso también lo reciben ellos y se dan cuenta y también les afecta. Entonces todo tiene que ver. Siempre tenemos que tener cuidado con nuestra comunicación no verbal y verbal también, y tenemos que tener mucho interés en la comunicación no verbal del paciente o del sujeto de cuidado. Bueno, volvemos con lo de las barreras. Las barreras ambientales tenemos las barreras ambientales, las barreras verbales y las barreras interpersonales.
Las barreras ambientales pueden ser, por ejemplo, interrupciones, ruidos. Si estás al lado de una calle y pasa un camión haciendo todo un ruidaje, no vas a poder escuchar a la otra persona, no te van a poder escuchar a vos. Las barreras verbales es la forma de hablar, que si vos no le entiendes la forma de hablar o no te das a entender con tu forma de hablar, o si no estás prestando atención o si no te prestan atención a vos. Y las barreras interpersonales que ya tienen más que ver con la percepción que tenemos de la otra persona. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir algo y la otra persona lo puede percibir de una forma u otra y puede suponer otra cosa a lo que yo estoy diciendo. Y también al revés. Yo puedo ir y preguntarle algo al sujeto de cuidado que me diga y yo suponer algo que en realidad no es lo que me está diciendo. Entonces eso van a ser barreras interpersonales. Bueno, y los centros de salud es donde más se van a dar los procesos de comunicación, se tienen que desarrollar bien, son múltiples y complejos. Esto, y bueno, la comunicación es una de las bases del ser humano, de la convivencia. ¿Por qué? Pues nosotros interactuamos mediante la comunicación. Es algo esencial, es algo necesario para nosotros. El ser humano es un ser social. ¿Cómo se da esa sociedad? ¿Cómo se da esa comunidad? Mediante la comunicación. Ahí es cuando, o sea, utilizando la comunicación es como una persona se va construyendo como ese ser complejo que es, y mediante la comunicación y la sociabilización se va construyendo como persona en sí. Y es el camino para encontrarnos a nosotros mismos mediante el diálogo con los demás. Nosotros, en lo que hablamos con los demás también, obtenemos algo para nosotros. Y cada persona va a tener su perspectiva del mundo, entonces nosotros mediante la comunicación vamos a poder escuchar una perspectiva diferente y comprender o intentar comprender esa perspectiva. Y eso es todo de la comunicación. ¿Se ha entendido? ¿Tiene alguna pregunta sobre la comunicación? ¿O seguimos con sistemas de salud? Bueno, seguimos con temas de salud. Bueno, los sistemas de salud y los programas de salud y equipos intervinientes. Bueno, en Argentina el sistema de salud está compuesto por 3 sectores. Y bueno, son, por ejemplo, tenemos nosotros los hospitales públicos que están administrados por cada provincia y algunos dependen de la Administración Nacional. Bueno, los 3 sectores que componen el sistema de salud de la Argentina son público, obras sociales y el privado. Esto también lo van a ver en toda la carrera. Nosotros en segundo lo seguimos viendo. El sector público son aquellas estructuras administrativas provinciales y nacionales y los hospitales que brindan servicios gratuitos. O sea, que son todos los servicios gratuitos que nos brinda tanto el Estado, tanto del país como el gobierno o la administración provincial, y los hospitales que brindan ese servicio gratuito. Después tenemos las obras sociales, que son aquellos servicios que cubren a los trabajadores asalariados y a las familias de estos trabajadores. Cada provincia tiene su obra social, su sistema social para cubrir a sus empleados públicos, y el sistema nacional va a cubrir a los jubilados con lo que se conoce como el PAMI. Y luego tenemos lo que es el sector privado, que va a ser aquellos profesionales que brindan servicios a los pacientes que pagan consultas particulares o que brindan servicio a obras sociales específicas. Por ejemplo, que solamente trabaja con determinada obra social. Y también son algunos establecimientos que contratan las obras sociales para que trabajen para ellos, y las empresas de medicina prepagas. Bueno, algunos ejemplos de esto del sector privado pueden ser las clínicas, los sanatorios, los hospitales privados, las mutuales de salud y las cooperativas. Bueno, los servicios públicos son los que se encargan de dispensar bienes y servicios orientados a la eficiencia. Ay, esperen chicos que me estoy por quedar sin batería.
Así que voy a hacer un cambio, voy a conectarme del celular antes de que se me apague y bueno, quedemos en negro. Así que aguántenme un toquecito, que entro con el celu. Ahí está. Hoy. Yo me está hablando y no tengo el micrófono prendido. Bueno, se me va a ver medio fea, borroso, pero no importa. Mientras me escuchen bien, eso es lo importante. Bueno, entonces, como decía, los servicios públicos son los encargados de dispensar bienes y servicios orientados a la eficiencia y maximización de la salud colectiva. O sea, ¿qué quiere decir esto? Los servicios públicos, o sea, el sector público, son los que tienen que administrar los bienes y los servicios para toda la población. Para salud colectiva quiere decir la salud de toda la sociedad, de toda la comunidad. Que sea eficaz y que sea lo máximo posible del nivel de salud. Se tiene que encargar de que la salud le llegue a todos en el mismo nivel y de forma eficaz. Bueno, la adecuación de los servicios de salud va a ser el grado en que el conocimiento y las técnicas disponibles se utilizan en la gestión de la salud y la enfermedad. O sea, cuando los servicios, cuando el sistema de salud, por ejemplo, de nuestro país, administra lo que es la enfermedad, lo que es la gestión de la salud y la gestión de la enfermedad, tiene que ser de forma adecuada, lo tienen que administrar de forma adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que utilicen todo el conocimiento necesario y todas las técnicas disponibles, todo lo necesario para poder dar una gestión buena a la salud y a la enfermedad y así maximizar el grado de salud que tiene la población. Bueno, la necesidad, bueno, ya hemos hablado de lo que es necesidad. ¿Qué tenemos ahora? La asistencia de la salud. ¿Qué es la asistencia de la salud? La asistencia de la salud es un conjunto de procesos a través de los cuales se concreta la provisión de prestaciones prácticas y de cuidados de salud a un individuo o grupo. Y también o sea que la asistencia de la salud es todos los procesos que se utilizan para darle servicio de salud a una persona o a un grupo de personas. Y bueno, para poder contribuir a la salud hay que garantizar que la comunidad pueda conservar su salud, pueda evitar el deterioro de la salud, pueda recuperar la salud, pueda detectar enfermedades y aliviar el dolor. Dentro de esta asistencia a la salud tenemos diferentes niveles de atención. El primer nivel de atención son los que van a brindar la atención ambulatoria, y esto también, sépanselo porque los niveles de atención es muy importante. El primer nivel de atención, ¿qué van a hacer? Van a brindar atención ambulatoria y se van a dedicar a prevenir y promover la salud. Los centros de salud son los que brindan generalmente el primer nivel de atención. Diagnosticar temprano el daño de las enfermedades en la población. Por ejemplo, esto se da en los puestos sanitarios, en los centros de salud, en las unidades sanitarias y en las salas de primeros auxilios. Luego tenemos el segundo nivel, que son aquellas instituciones que ya cuentan con una internación en servicios básicos y que tienen otro tipo de infraestructura para poder realizar exámenes complementarios. También tiene la atención ambulatoria de especialidades para problemas de salud más específicos. O sea, aquí ya empezamos a hablar de
una atención un poco más específica en la salud. Ya hablamos de lo que es internación, si se necesita, ya tenemos otro tipo de maquinarias, otro tipo de elementos que necesitamos para atender a las personas. Y el tercer nivel ya son aquellas instituciones que están equipadas de alta complejidad para atender a los problemas que necesitan de otro tipo de tecnología y otro tipo de aparatos que no cuentan en los servicios, de primera y de segundo nivel. Ya estamos hablando de áreas más específicas, por ejemplo, la unidad de unidades coronarias, el área de trasplantes, la unidad de terapia intensiva, la unidad de neurología, ¿entiendes? Ya estamos hablando de cosas más específicas, más especializadas. Cuando hablamos del tercer nivel, hablamos ya de una más especializado y con mucha más tecnología y mucha más capacidad para atender a diferentes problemas de salud que son más complejos. Y en el tercer nivel de salud recibe las delegaciones del segundo nivel. O sea, yo voy al segundo nivel a hacerme atender y me dicen, bueno, vos tienes que ir a hacerte atender al área de neurología y el área de neurología va a ser el tercer nivel. Entonces a mí me van a delegar al tercer nivel. Bueno, tenemos algunos conceptos fundamentales del primer nivel de atención. Nosotros vemos mucho el primer nivel de atención porque es casi donde más se desenvuelven las enfermeras y los enfermeros también. Por ejemplo, tenemos una de las palabritas son las redes, o sea, conceptos fundamentales. ¿Qué son las redes? Son las redes han sido propuestas para administrar políticas y proyectos en los que los recursos son escasos y los problemas son complejos, donde interactúan agentes públicos y privados centrales y locales, donde se manifiesta una creciente demanda por beneficios y participación ciudadana. Su gestión eficaz implica trabajar rutinariamente en la producción de consensos, operar en situaciones en las que todos los actores ganen, armonizar. Bueno, es necesario establecer redes de trabajo para poder satisfacer las demandas que pueda llegar a tener una comunidad. O sea, ¿qué son las redes? Dentro de lo que es el primer nivel de atención, son las redes de apoyo, las redes de ayuda, todo aquellas conjunto de personas, conjunto de grupos de personas que tanto del sector público como del sector privado, que se van a dedicar a buscar lo mejor para poder satisfacer lo que necesita la comunidad en la cual está ese centro de primer nivel de atención. O sea, dentro de la red van a sancionar las políticas administrativas, van a buscar soluciones, van a poder monitorear de los diferentes aspectos del trabajo del primer nivel de atención. Después tenemos los programas. Un programa es un conjunto organizado, coherente e integrado de actividades y de servicios que se realice de forma simultánea o sucesiva con los recursos necesarios para alcanzar un objetivo determinado, que tenga que ver obviamente con lo que es los problemas de salud determinados para una población determinada. O sea, los programas son ya más políticos, que son determinados para un problema de salud específico. Por ejemplo, tenemos por ejemplo el programa Remediar, el programa de VIH, SIDA y de enfermedades de transmisión sexual. Tenemos los programas provinciales, como por ejemplo el de tabaquismo, el de Chagas, el de salud sexual y reproductiva, o programas de la Municipalidad de Córdoba, como ser el programa para el control del niño, el programa para el control del embarazo y el puerperio. Todo eso son programas que van ya determinados para un problema de salud. Y los objetivos de estos programas van a ser promocionar los hábitos y estilos de vida saludables, prevenir las enfermedades,
tratar las enfermedades y recuperar y rehabilitar aquellas habilidades y capacidades que se han dañado por alguna condición patológica. El equipo de salud va a ser un número de personas, o sea, un grupo de personas que tienen conocimientos y habilidades que son complementarias. ¿Qué quiere decir que son complementarias? Que van a poder trabajar entre sí, poniendo sus habilidades y conocimientos en conjunto, van a poder realizar un trabajo mejor que si lo hicieran por separado. Y que se compromete este grupo de personas con un propósito en común. Y fijan objetivos y acuerdan un enfoque para poder llegar a esos objetivos. Son personas responsables y y la disciplina básica que hace que los equipos sean funcionales es que produzcan resultados. O sea, un equipo de salud, un equipo de trabajo tiene que producir buenos resultados. Van a tener diferentes niveles de logros y van a desarrollar estrategias para poder alcanzar todos esos logros. Y las estrategias se van a desarrollar mediante una tarea que atraviesa diferentes obstáculos. Además, se va a formar un vínculo entre las personas que conforman el equipo de salud y van a desarrollar sentimientos y valores el uno con el otro, los unos con los otros. La misión del equipo de salud es un objetivo que se construye a partir de las diferentes miradas que tiene cada profesional dentro del equipo de salud, que les va a permitir dirigir el análisis en diferentes escenarios y reflexionar diferentes formas de lograr llegar a ese objetivo. O sea, la misión va a ser el conjunto de todos los objetivos que van a querer alcanzar este equipo de trabajo y va a incluir también la forma en que van a alcanzar los escenarios, o sea, por ejemplo, las comunidades, las situaciones, y los valores que involucren los integrantes de este grupo. Y a partir de estos objetivos van a poder elegir las estrategias de acción. Primero nosotros, como equipo de salud, como equipo de trabajo, nos vamos a juntar, por ejemplo, el equipo de salud del área de cardiología, que van a estar todos tanto los médicos como las enfermeras, como todo el equipo de personal de salud que está en el área de cardiología. Vamos a hacer un equipo de salud, un equipo de trabajo que vamos a fijar mediante la comunicación, como hablábamos antes. Mediante la comunicación vamos a fijar objetivos en común, vamos a fijar logros que queremos alcanzar y a partir de todos esos objetivos que decidamos, vamos a pensar diferentes estrategias para poder llegar a esos objetivos, para poder lograr esos objetivos y esa va a ser nuestra misión. Y la interdisciplina, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los equipos de salud están formados por profesionales de diversas disciplinas, de varias disciplinas, para poder atender a toda la comunidad de una forma que conforma el área programática. Entonces esto nos va a brindar diversidad en cuanto a la mirada, al objeto de estudio, al análisis, la intervención, la práctica. O sea, por ejemplo, en el primer nivel de atención, el primer nivel de atención vamos a tener la unidad de cuidado, no, la unidad de cuidado, sí, la unidad de cuidados intensivos, no. A ver, quiero darles un ejemplo que tenga la sala de primeros auxilios, por ejemplo. En una sala de primeros auxilios del primer nivel de atención vamos a tener un equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque podemos tener personal de diferentes áreas de la salud, tanto de enfermeros como médicos, como radiólogos, varios tipos de disciplinas trabajando en conjunto. Y vamos a tener tanto médicos cardiólogos, enfermeras de cirugía, enfermeras de
de neurología, todos atendiendo en una misma área, trabajando en forma conjunta de diferentes disciplinas, pero como un equipo. O sea, no importa si yo soy de tal disciplina y vos sos de tal otra disciplina, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a fijar objetivos y vamos a trabajar juntos. ¿Qué nos va a ayudar a esto? Nos va a ayudar a tener una visión más abarcativa, un análisis más diferente. ¿Por qué? Porque cada persona va a poner su mirada y su perspectiva de acuerdo a lo que sabe cada uno, de acuerdo a la habilidad y el conocimiento que tiene cada uno, nos va a tener una diferente forma de ver los problemas a los cuales nos estamos enfrentando, sean problemas de salud en este caso, y así vamos a poder llegar a la mejor decisión para tratar ese problema, ¿entienden? Y poder brindar la atención a toda la comunidad y no solamente a un grupo. Y bueno, para que un equipo de trabajo sea interdisciplinario y que trabaje bien y funcione, tiene que tener actitudes cooperativas, tiene que tener intencionalidad, flexibilidad, cooperación recurrente y reciprocidad. O sea que, como recién decía, tienen que trabajar en conjunto, tienen que tener intención de trabajar en conjunto y de llevarse bien, ser flexibles, escuchar al otro, cooperar, no estar parado y esperar a que el otro haga todo, sino ayudar, cooperar, y reciprocidad, lo que yo doy lo recibo y lo que yo recibo también lo doy. Y bueno, eso es todo de lo que tengo, por lo menos yo, de lo que son el sistema de salud. No sé si tienen alguna pregunta respecto a esto del sistema de salud o de alguna otra cosa que me quieran hacer, porque eso ya es lo último que vemos. Y bueno, si quieren hacer alguna pregunta sobre, no sé, varios me han hecho un montón de preguntas de lo que son los trabajos prácticos y todo eso, creo que tienen bastante dudas si quieren. Hola Victoria, Sí, ¿me escuchás? Sí. ¿Cómo te va? Bueno, gracias por la ayuda porque la verdad que estaba muy mal, tengo 50 años y me estaba costando muchísimo. Mi comisión es una de las que se ve más eh, raras porque nuestra profe no nos ayuda mucho en los conceptos, es su manera de dar la clase, por supuesto, y tenía mucho lío en la cabeza, me han aclarado un montón de dudas. Cuando vuelvan a subir el video lo voy a volver a ver porque no he podido tomar nota de todo, pero la verdad que te agradezco. Y con respecto al trabajo práctico, bueno, no sé cómo se hace un ensayo, estuve viendo en Google, pero si me podés más o menos orientar sería bárbaro. Tengo 6 compañeros yo en mi grupo, son chicos mucho más chicos, pero están como yo, bastante desorientados. Y sí, me imagino. Un ensayo crítico. Bueno, esperen que voy a buscar a ver si tengo por acá algunos de los que hemos hecho nosotros el año pasado. Para poder... Claro, Victoria, es... mira, yo también quería saber sobre las preguntas, porque aparte del ensayo, como anexo tenemos las 10 preguntas, que tampoco no sabemos cómo elaborarlas. Es que, a ver, ¿qué pasa? El ensayo ustedes lo tienen que hacer en base a las preguntas que le hagan, ¿entienden? Si no, o sea, por eso el primer paso del trabajo práctico es elaborar las preguntas. Y después van al Meet, le hacen las preguntas a la persona y en base a la respuesta que le dan, ahí van a, ahí van a poder hacer el ensayo crítico en base a esas respuestas, ¿sí? ¿Qué preguntas le tienen que hacer? Ustedes, todo esto que hemos visto, nosotros que acabamos de ver, tomen tema por tema y cualquier pregunta que se les ocurra que tenga que ver con poner en práctica todos estos temas que hemos estado viendo, por ejemplo. A ver, cuando hablamos de los determinantes de la salud, le puedes hacer una pregunta a la enfermera que diga, ¿cómo
¿cómo crees que afecta los determinantes? Es más, hasta pueden utilizar lo que estamos en tiempos de pandemia y meter el coronavirus. ¿Cómo crees que afecta los determinantes de salud en que las personas se contagien de coronavirus? Por él. Una pregunta, así, ¿entiendes? O, ¿cómo hace para recabar información o cómo hace, depende de no sé en qué centro de salud va a trabajar la persona que les toque? Ponerle, si está en el primer nivel de atención, ustedes le pueden preguntar qué medios utiliza para llegar a una comunicación eficaz con el sujeto de cuidado y poder así entender cuáles son los determinantes que lo afectan a esa persona. O pueden hacerle preguntas con respecto a las necesidades. ¿Qué pasa si una persona no puede satisfacer sus necesidades porque cuando está siendo atendido en un centro de salud? O, a ver, otro tema. ¿Cómo afecta el sector privado a la atención de determinado grupo de personas? ¿Qué tipo de programas cree que se podrían realizar para poder mejorar tal determinante social de la salud? ¿Entienden? Ese tipo de preguntas tienen que hacer. Abran sus apuntes, abran los PDFs, sus resúmenes, y vayan tema por tema y digan, a ver, ¿qué preguntas puedo hacer sobre este tema? Y pónganse a pensar en lo que puede hacer, cómo puede involucrar la enfermera o el enfermero que les toque ese tema en su labor de cotidiano, en su trabajo cotidiano. Y en base a eso van a hacer las preguntas. Ustedes tienen que hacer las preguntas en base a eso, a lo que ellos puedan contar de su experiencia. Y sobre eso, cuando ustedes le hagan las preguntas, tienen que anoten, pero chicos, anoten bien las respuestas de esa enfermera, porque es lo que van a utilizar después para ustedes hacer el ensayo crítico. Un ensayo crítico es, a ver, usar todo esto que acabamos de aprender y todo esto que nos han dicho de respuesta a nuestras preguntas, y vamos a tratar de hacer una reflexión sobre sobre el tema que estamos tratando. Vamos a tratar, no me acuerdo bien cómo dice la consigna del ensayo, ¿me la pueden leer? ¿Alguna lo tiene? Así les digo bien. Ninguno tiene la consigna del... Oh, yo estaba Como que hablando la con el consigna, micrófono o sea, apagado. Dios mío. ¿Te leo todo el trabajo? No, decime la consigna del ensayo. Dale. Em, Elaborar de manera grupal, de acuerdo a la designación hecha por su tutora, un ensayo crítico. En esta oportunidad deberán utilizar primera persona del plural, ya que los trabajos son grupales, cuyo título será Determinación Social de la Salud. El mismo deberá ser presentado el día 19 de mayo a las 23:59 horas. Se les habilitará un recurso tarea en el aula virtual para que lo entreguen. Bien. Entonces, en primera persona plural, nosotros, como grupo. Hablando con el título de Determinación Social de la Salud. Entonces, de acuerdo a las preguntas que ustedes como grupo le hagan a la enfermera o al enfermero que les toque hacerle las preguntas, con la información que ustedes obtengan de eso, después van a ir. ¿Y qué es hacer un ensayo? Hacer un ensayo es hacer un análisis de algo. Van a hacer el análisis de los determinantes de la salud, van a hacer el análisis en base a las respuestas que les dan. Entonces van a ustedes a escribir como grupo, gracias a las respuestas que nos dio tal persona, bla, bla, bla,
argumentamos lo siguiente, y ahí empiezan, o pensamos que tal cosa, es como, es una opinión, pero que tenga argumento científico, ¿entienden? No es que decir, yo creo que esto es así porque es así, punto, no, sino que vamos a hablar de, vamos a decir, como grupo pensamos que la determinación social de la salud influye en tal cosa porque según la licenciada tanto que nos dijo, que nos contó que tal cosa influye en la pandemia por COVID de tal manera, ¿entienden? Así van a ir explicando lo que ustedes les han dicho, las profesoras o las licenciadas que les toquen mediante las respuestas, y lo que ustedes llegan a una conclusión, porque ustedes van a llegar a una conclusión mediante esas preguntas que le hagan, van a llegar a una conclusión del tema que están hablando, y esa conclusión es lo que ustedes tienen que plasmar en el ensayo. Como grupo, pensamos que la determinación social de la salud afecta en el proceso salud de enfermedad por tal razón, o afecta el momento de que estamos ahora en pandemia por COVID-19 a tal grupo de personas con más, no sé, así, ¿entienden? No le presten atención a lo que dice crítico, es un ensayo argumentativo, es argumentar sobre un tema, a dar una conclusión o un análisis de un tema, y tiene un estilo libre, o sea que ustedes pueden escribirlo, obviamente siempre usando vocabulario técnico, traten de ser profesionales, digamos, no pongan, yo creo que tal cosa porque sí, ¿entienden? Traten de todo argumentar, argumenten todo lo que vayan a poner, pero primero tienen que llegar a una conclusión como grupo. Primero tienen que decir, a ver, ¿qué pensamos de este tema como grupo nosotros? ¿Qué pensamos de todas las respuestas que nos ha dado la licenciada tanto? ¿A qué conclusión nos hace llegar todas las respuestas que nos ha dado la licenciada? Ah, sí, yo creo que esto tal cosa, yo creo que esto, bueno, y cada cosa que piense cada uno del grupo lo juntan y forman una conclusión en total, y ahí hacen el ensayo que va a ser el análisis de esa conclusión a la que han llegado, o el argumento de por qué han llegado a esa conclusión sobre ese tema. ¿Se entiende? Pero en el ensayo también nos pide una introducción, un desarrollo y la conclusión. Claro, Y la exactamente. introducción, ¿a cómo nos basaríamos en la introducción? Por ejemplo, en el siguiente ensayo, o sea, la introducción es introducir lo que vas a hablar en el siguiente párrafo, ponele, ¿entendés? En el siguiente ensayo, como grupo, queremos exponer nuestro argumento sobre la determinación social de la salud que influye en tal cosa, tal cosa. Es como que das un pantallazo general de lo que vas a hablar después, y puedes hacerlo así como diciendo, nosotros como grupo, pues, sin que hablar en primera persona del plural. Y después desarrollas tu argumento de por qué estás hablando de ese tema, de por qué, qué es lo que estás hablando de ese tema, o sea, empiezas a hablar sobre la determinación social de la salud y lo que han llegado. Y al final, la conclusión es concluir todo el tema, volver a, sin repetir lo que ya han puesto, como hacer un breve resumen de lo que han dicho, pero sin repetir lo que han dicho, y concluimos que por esto es importante, no sé, es importante prestar atención a los determinantes sociales para poder acabar con la desigualdad y la inequidad de salud en el sistema de salud argentina, ponele, ¿entienden? Y bueno, las preguntas de eso, así como les decía, vayan tema por tema y piensen, ¿qué pregunta le puedo hacer referido a este tema? ¿Qué puede hacer la enfermera o el enfermero referido a este tema cuando está trabajando? Ajá. ¿Y qué información puede obtener ella? ¿Y qué puede saber esa persona sobre este tema que nos ayude? Todo eso, ¿entienden? Sí. Y con respecto a que dice que tenemos que hacer nomás una extensión de 3 carillas, más la carátula.
O sea, en una hoja habrá que poner una introducción, en la otra hoja ponemos el desarrollo. No, Que... pueden hacer una introducción en la misma hoja, pueden hacer la introducción y empezar el desarrollo. No es necesario que en cada hoja vaya una cosa. Es todo un texto con con varios párrafos, ¿entienden? No es que son diferentes textos, es un solo texto dividido en párrafos. El primer párrafo va a ser la introducción, después va a tener, no sé, 2 párrafos o 3 párrafos de desarrollo y el cuarto o quinto párrafo va a ser el de la conclusión. Primero hacemos la carátula, después hacemos la introducción, desarrollo y conclusión, y al final vamos al anexo. ¿Qué es el anexo? En el anexo ponemos lo que, como dicen ahí, que ustedes van las preguntas. Entonces en el anexo ustedes van a poner anexo y van a poner abajo todas las preguntas que le han hecho a la licenciada. Y las respuestas va en la introducción y en el desarrollo. La respuesta no ponemos ahí en el anexo. Y si no les dicen preguntas con respuestas, no. Pero si dicen, claro, una nada más les van a responder, bueno, piensen bien entonces. Yo creo igual que les van a responder más de una. O sea, que la idea... Sí, lo que pasa es que somos en la comisión D, por ejemplo, que veo que la mayoría que está conectados son de mi comisión porque ninguna entendíamos nada. No era la única. Por grupo son 10 preguntas y el meet que vamos a tener con ella a las 2 de la tarde un día, imagínate que de los 18 grupos calculamos que nos va a contestar una pregunta por cada grupo, a eso se refiere. Y en el anexo sí dice, tenemos que poner las 10 preguntas que como grupo hayamos hecho y luego desarrollarlo. Yo lo entendí. Nunca había visto un ensayo, yo por eso pregunté, más o menos, pero no podía formular preguntas porque no sabía nada, ¿entendés? Como que empecé de cero con ustedes hoy, ¿entendés? Ahora puedo formular preguntas sobre, qué sé yo, asistencia de la salud, cuáles son la atención ambulatoria, las especialidades, ¿entendés? Ahora uno puede elaborar alguna pregunta. Los determinantes y determinaciones, lo entendí hoy. Hagan las preguntas que les dé información sobre la determinación de la salud, porque acuérdense que el ensayo va a ser sobre eso. ¿Y por qué tienen que hacer 10 preguntas? Porque si ya pasan 5 grupos antes que ustedes, es muy probable que alguno de esos grupos haga una pregunta que tu grupo también ha hecho, ¿entienden? Entonces ya no le puedes volver a hacer esa pregunta y entonces vas a agarrar tus 10 preguntas y vas a decir, esta no la han hecho todavía. Entonces, y aparte, escuchen las preguntas que les hacen los otros grupos y las respuestas que le dan, porque eso también pueden usar para su ensayo. O sea, escuchen toda la información que les den ese día en el Meet, todas las preguntas que hagan sus compañeros de otros grupos, no importa. Ustedes escuchen las respuestas y usen esa información porque ustedes tienen que hacer un ensayo que no les va a alcanzar una respuesta para hacer un ensayo. Entonces, escuchen lo que otros les preguntan y agarren esa información que les sirva. No agarren cualquier información que no les sirva. Agarren lo que les sirva a ustedes y pónganlo, plásmenlo con sus palabras en el ensayo. Y sí, hagan preguntas de todos los temas, pero que estén siempre relacionados con la determinación de la salud. ¿Alguna otra pregunta? ¿El ensayo lleva índice? Porque con la profe, nosotros con Pineda, vimos todo para hacer una monografía, pero después se nos cambió todo a hacer el ensayo, así que por eso no sabíamos cómo hacer el ensayo, porque nos explicó todo lo que era monografía, de cómo hacerlo, pero del ensayo no. Por eso no sabíamos cómo hacerlo. Yo supongo, yo supongo que tienen el mismo trabajo práctico que mi comisión, que es B, pero ahí en el mismo PDF les sale ensayo crítico en azul. Ustedes apretan y los llevan a una página que dice cómo hacer un ensayo y las partes. Bien. ¿Y cuáles son las partes que dice? Introducción, desarrollo y conclusión. Claro, bueno, pero eso es el ensayo. Lo que hablamos del índice ya es parte de toda la monografía, digamos, ¿entiendes? Cuando nosotros hacemos una carátula y cuando hacemos el anexo y todo eso, depende de cada profesor, porque algunos profesores te pueden pedir,
que lo hagas con índice. Algunos profesores te pueden pedir que lo hagas con números en las páginas, algunos te pueden pedir que le pongas la bibliografía. Entonces, ustedes traten de averiguar y prestar atención a lo que les pida cada profesor de cada comisión que tienen, porque, bueno, a veces no son todos iguales lo que piden. Fíjense si ellos quieren. Díganle, traten de preguntarle el día que van a hacer la entrevista, digan, profe, ¿hace falta que le pongamos índice al ensayo, al trabajo práctico? ¿Hace falta que le pongamos bibliografía? Pregúntenle, porque mientras más lo hagan como ellos quieran, mejor nota les van a poner. ¿Vos no tendrías un ejemplo No los de un tengo trabajo yo. práctico que hayas hecho? De bases no, pero tengo de otros, pero de bases no tengo ejemplos porque no los he guardado yo. Pero bueno, ya voy a Pero ver si les ensayo. consigo. Es que no, de bases no. No les quiero pasar de otra materia porque ya son muy diferentes. Ya voy a ver si les consigo a alguno de los chicos capaz que tiene seguro y les paso. Claro, porque la profe nos mostró uno, pero era de monografías, de una alumna, pero no en ensayo. Bueno. Sí, depende de la profe. Ya voy a ver si encuentro algún trabajo práctico del año pasado y les mando, pero yo no lo tengo, así que le tengo que pedir a los chicos. Ahí voy a ver si alguno tiene y se los mando. ¿Por dónde va a subir este Meet grabado? Este Meet lo vamos a subir a el YouTube de Pares, que es Pares Enfermería. Si ustedes entran a YouTube, ponen Pares Enfermería, ahí lo vamos a subir. Y ahí también hay, para que vean, y capaz que les sirve, hay una grabación de un repaso de ciencias biológicas, uno, y de filosofía. Filosofía son menos temas de los que ustedes ven, pero por ahí les sirve, lo que hay les sirve capaz. Y de ciencias biológicas seguro les va a servir, ya la he dado 80 veces, que me la sé con memoria esa materia. Y bueno, no creo poder hacer mañana un repaso de ciencias biológicas porque yo también rindo el martes y rindo el miércoles y no voy a tener tiempo. Pero no duden en preguntarme, mandarme un mensajito. Yo voy a dejar de grabar si ya no estamos hablando. No duden en preguntarme, en mandarme un mensaje, un audio, y si no les contesto, vuelvan a hablar porque por ahí me mandan muchos y se me van bajando los mensajes y me olvido que tengo más mensajes abajo. Así que vuelvan a insistirme y vuelvan a preguntarme y bueno, yo les puedo mandar un audio o un video explicándoles lo que no entiendan. No tengo